Hola, el día de hoy vamos a ver algunos criterios de divisibilidad. Estos criterios nos ayudan a saber de manera rápida si un número es divisible entre otro y el residuo de esa división es cero, o sea, que se trata de una división exacta. A continuación vamos a ver cuáles son algunos de estos criterios para saber si cualquier número es divisible entre alguno de los siguientes valores. Para saber si un número es divisible entre 2, tenemos que fijarnos solamente en el último dígito y fijarnos que sea un 0 o un número par. O sea que puede ser cualquiera de estos valores que están entre paréntesis, 0, 2, 4, 6 u 8. Después, para que un número sea divisible entre 3, la suma final de sus dígitos tiene que ser 3 o un múltiplo de 3. 3, 6, 9, 12, 15, etcétera, etcétera. Para que un número sea divisible entre 4, sus dos últimas cifras tienen que ser dos ceros o un múltiplo de 4. Puede ser 4, 8, 12, 16, 20, etcétera, etcétera. Para que un número sea divisible entre 5, el último dígito de este número tiene que ser 0 o 5. Para que sea divisible entre 6, tiene que ser divisible tanto entre 2 como entre 3, que son estos criterios que están aquí arriba. Si cumple con estos dos, automáticamente también es divisible entre 6. Para que sea divisible entre 9, la suma final de sus dígitos tiene que ser 9. Ahorita vamos a ver cómo ver este proceso. Y por último, para saber si un número es divisible entre 10, el último dígito tiene que ser solamente 0. Ahora vamos a ver los siguientes ejemplos y fijarnos en cada uno de estos criterios. Hay que determinar entre qué valores son divisibles los siguientes números. Tenemos los números 3648, 820 y 542. De primera impresión podría parecer como muy complicado saber entre qué números son divisibles, sobre todo porque son valores muy grandes. Si tendríamos que si hiciéramos la división, a mano, de cada uno de estos números, pues sería muy largo y muy tedioso verificar si es divisible o no es divisible. Para ello, nos apoyamos de estos criterios que acabamos de ver. Entonces, nos fijamos. Vamos a empezar con el 3648. Vamos a ver si es divisible entre 2. ¿Qué nos dice este criterio del 2? Que tiene que acabar en 0 o un número par. Entonces, observamos el último dígito. El último dígito es un 8. Como si cumple con este criterio, por lo tanto, este número 3648 es divisible entre 2. Ahora nos fijamos, ¿es divisible entre 3? Tenemos que fijarnos que la suma de todos sus dígitos sea múltiplo de 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De este número 3648 vamos a sumar 3 más 6 más 4 más 8. Vamos a sumar todos sus dígitos. Entonces, aquí tenemos 6 más 4 es 10, 10 más 8 es 18, más 3, 21. ¿Sí? Todavía lo podemos hacer más sencillo. Como nos dio un número de 2 o más cifras, el resultado, aquí es 21, podemos sumar también estos dígitos que tenemos aquí. O sea, sumar 2 más 1. Y esto es igual a 3. Entonces, la suma final de este número, de sus dígitos, es 3 o múltiplo de 3, ¿sí? Entonces también es divisible entre 3. Ahora, es divisible entre 4. Nos fijamos en en sus dos últimos dígitos, es 48. Y nos preguntamos, ¿el 48 es múltiplo de 4? Vamos a ver. Sabemos que 4 por 10 es 40, entonces de ahí podemos partir. 40, 44 y 48. Como este 48 sí es múltiplo de 4, entonces todo este número 3648 sí es múltiplo de 4. Ahora, ¿es divisible entre 5? Nos fijamos en el último dígito de este número, que es 8,
no es. ¿Por qué? Porque el último dígito tiene que ser forzosamente 0 o 5. Como no cumple con esa condición, entonces no se puede dividir entre 5. Ahora, ¿es divisible entre 6? Bueno, el criterio nos dice que para que sea múltiplo de 6, tiene que ser múltiplo tanto de 2 como de 3. Vemos que sí cumple porque es múltiplo de 2 y también de 3. Entonces, automáticamente, también es múltiplo de 6. Luego pasamos al criterio, es divisible entre 9. Nos tenemos que fijar en la suma final de sus dígitos, que es esta que tenemos aquí arriba. Nos dio 3. Nos dice el criterio que la suma final tiene que ser 9. Y aquí vemos que no es así, es distinto. Por lo tanto, este número no es divisible entre 9. Por último, nos fijamos, ¿es divisible entre 10? Pues vamos a ver, 3648, su último dígito es 8. Tiene que acabar en 0 para que sea múltiplo de 10. Como no acaba en 0, entonces no es múltiplo de 10. Y así ya podemos verificar que este número, 3648, es divisible entre 2, entre 3, entre 4 y entre 6. Y así de sencillo lo podemos comprobar y ya podemos hacer las divisiones de estos números con la tranquilidad de que si lo dividimos entre 2, entre 3, entre 4 y entre 6, vamos a obtener un resultado entero. Vamos a ver estos ejemplos con un poquito más de agilidad. Vamos con 820. ¿Es divisible entre 2? Sí, porque acaba en 0, que cumple con ese criterio. Entonces, sí es divisible. ¿Es divisible entre 3? Tenemos que sumar todos sus dígitos. 8 más 2 es 10. 10 más 0 sigue siendo 10. El 10 no es múltiplo de 3. Por lo tanto, no es divisible entre 3. ¿Es divisible entre 4? Nos fijamos en sus dos últimos dígitos. Es el 20. ¿El 20 es múltiplo de 4? Sí. 4 por 5 nos da 20. Entonces, este número sí es divisible entre 4. Ahora, ¿es divisible entre 5? Sí es divisible, ¿por qué? Todo este número tiene que acabar en 0 o 5. Y vemos que el último dígito es 0. Por lo tanto, sí es divisible entre 5. ¿Es divisible entre 6? Bueno, vamos a fijarnos si es divisible entre 2 y el 3. ¿Es divisible entre 2? Sí. ¿Es divisible entre 3? No. Como no cumple con una de estas dos condiciones, entonces no va a ser divisible entre 6. Forzosamente tiene que ser divisible entre 2 y entre 3. Como no lo cumple, pues no se puede dividir entre 6. Ahora, ¿es divisible entre 9? Nos fijamos en la suma final de sus dígitos y tiene que ser un 9. Aquí vimos que 8 más 2 es 10. Más 0 sigue siendo 10, entonces el 10 es diferente de 9, por lo tanto, no se puede dividir entre 9. Y por último, ¿es divisible entre 10? Nos fijamos en su último dígito y tiene que ser 0. 820, su último dígito sí es 0. Entonces sí se puede dividir entre 10. Y así vemos que este número se puede dividir entre 2, entre 4, entre 5 y entre 10. Vamos con este último número que es el 542. ¿Se puede dividir entre 2? Sí, porque acaba en un número par. Sí se puede. ¿Se puede dividir entre 3? Sumamos todos sus dígitos. 5 más 4 es 9. 9 más 2 es 11. Aquí arriba voy a poner la suma de sus dígitos. Es 11. El 11 no es múltiplo de 3. Entonces no se puede dividir entre 3. ¿Se puede dividir entre 4? Nos fijamos en sus dos últimos dígitos. Son 42. El 42 no es múltiplo de 4. 40 por 10 es 40. 40 por 11 es 44. No entra dentro de esos números. Entonces no se puede dividir entre 4. ¿Se puede dividir entre 5? Tendría que acabar el número en 0 o en 5, pero vemos que acaba en un 2. Entonces, no lo podemos dividir entre 5. ¿Se puede dividir entre 6? No. ¿Por qué? Porque aunque sí se puede dividir entre 2, entre 3 no se puede. Como no cumple con ambas condiciones, entonces
no lo podemos dividir entre 6. Ahora, se puede dividir entre 9. Vemos que la suma de sus dígitos nos da diferente de 9, nos da 11. Entonces, tampoco lo podemos dividir entre 9. Por último, ¿lo podemos dividir entre 10? No se puede, porque el último dígito tiene que ser forzosamente 0. Y aquí vemos que es 2, entonces tampoco lo podemos dividir entre 10. Y con esto verificamos que de todos los criterios que tenemos, este número 542 solamente lo podemos dividir entre 2. Y así es como se aplican los criterios de divisibilidad en números.